A mí la primera imagen que me viene cada vez que cojo el libro, incluso ahora con los dibujos más, es una imagen de barraca de feria. A mí lo de y pum, un tiro al pajarito me viene la idea esta de barraca de feria. Y entonces hay un texto de Walter Benjamin que habla de las barracas de tiro al blanco, en el que Benjamin cuenta un tipo de barracas de tiro al blanco que consisten en que si el que dispara acierta en el blanco, al dar en el blanco se pone un mecanismo en funcionamiento, hay un dispositivo que abre una especie de teatrillo con unos pequeños autómatas y tal, y entonces todo se pone en marcha, ¿no? Y me venía esa imagen porque yo creo que de alguna manera en este libro, si como lectores damos en el blanco, o no, pero yo creo que es fácil dar en el blanco, se pone en marcha un mecanismo que es, por un lado, muy interesante y muy entretenido y muy divertido. Tu adorado Bloodhouse responde una vez a un cuestionario y le pregunta ¿qué es lo que más teme? Y dice el aburrimiento. Entonces aquí no hay aburrimiento posible, ¿no? En el momento en el que disparas y das en el blanco, yo creo que se abre un mundo que tiene que ver con las cosas que tú vas haciendo, que tienen que ver con esa idea del libro no convencional, aunque esto sea un libro con lomo y con paginación y un libro hecho y derecho, pero que tiene que ver con una escritura y con una poesía que ya no cabe en los libros normales, ¿no? Que no cabe, que de alguna manera excede el ámbito del libro normal. Un mecanismo que tiene que ver con esa idea de que el lenguaje no es la realidad y por lo tanto la realidad no es el lenguaje, y que necesita por tanto de la ambigüedad como para acercarse al misterio de lo que sea que se abre en ese teatrillo que comienza cuando damos en la diana, ¿no? De alguna manera tú siempre intentas romper límites. Yo creo que es difícil separar en tu caso la filósofa de la poeta, de la escritora bien entendido, académica, de la persona interesada en el arte contemporáneo. O sea, de alguna manera todo se junta, y entonces esos límites que tú en tu obra en general tratas de mezclar y de romper, también sucede con esto que presentamos ahora, ¿no? O bueno, que presentamos 10 años después, una vez más. A mí me parece que de alguna manera, y espero que se entienda bien, es un libro engañoso. Engañoso en ese sentido de misterios, de tanteos, de ambigüedades y tal, ¿no? Y es engañoso porque bajo esta apariencia tan frágil, con dibujitos amables, que eso habría que verlo, ya lo veremos, dibujitos amables, esas introducciones que dices en algún lado como de cuento de hadas, como de bosques, ríos, no sé qué, o sea, queda todo como, ay, qué bonito, jamones, qué bonito, porque en realidad lo que se abre es a mí me pareció que era un manual de filosofía. O sea, yo la primera lectura que hago, digamos, un poco seria, me pareció que era un manual de filosofía en el que de cada poema se podían extraer una serie de enseñanzas y de dudas que tú precisamente planteas, que iban mucho más allá de esa apariencia de fragilidad, ¿no? De hecho, he visto varias entrevistas contigo en las redes, digo, a ver qué dicen otros para evitarme meter la pata, pero sí que dices varias veces esta idea de que tú lo que haces son ejercicios para pensar en esta idea de las ausencias, de los huecos que somos nosotros los lectores los que tenemos que rellenar con nuestra imaginación, ¿no? Es muy curioso porque en paralelo yo estaba leyendo un libro de un señor a quien no conocía, que se llama Gabriel Jasipovici, que no sé si se pronuncia así, pero Gabriel Jasipovici, un libro muy interesante de dos señores que pasean y no paran de hablar durante todo el paseo, y en un momento dado este hombre habla de los clásicos, está hablando de los clásicos, y dice que él no entiende a los clásicos como grandes maestros, sino que los entiende como palas y azadas. Palas y azadas que lo que hacen es labrar el terreno más o menos sólido
o más o menos árido que nos es propio, trazan unos surcos y somos los lectores los que con nuestra imaginación tenemos que echar las semillas para que algo crezca. Es decir, el autor es el tipo que simplemente nos abre el surco para que seamos nosotros los que rellenemos. Y de alguna manera, tú en alguna entrevista de las que he oído, dices que en realidad estás ofreciendo instrumentos al lector para que sea el lector el que se haga de alguna manera preguntas que tú te haces acerca de un mundo que es más o menos complejo, que es extraño, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera también yo creo que un aspecto también bastante vanguardista, no es que como autora mueras, pero sí que te apartas y dejas el terreno libre, trazas ese surco para que seamos nosotros los que nos hagamos las preguntas que tú te has hecho, ¿no? A mí una cosa que me gusta de este libro, porque a mí me gusta particularmente también cuando yo hago algo, es entender el libro como proyecto total, ¿no? O sea, como conjunto. Es decir, no es... Yo he preparado una serie de preguntas que ahora veremos si funcionan o no, que aunque parecen ahí como dispersas, están dispersas pero forman parte de esa unidad que es ese proyecto conjunto. Vamos a hablar de vosotras. Y voy a hacer preguntas porque me dijo, no escribas nada. Hagamos preguntas, hagamos un diálogo, ¿no? Sí que la primera pregunta me parece bastante evidente, y es ¿por qué 10 años después? ¿Cómo surgió en su momento el libro? ¿Por qué ahora decides darle una vuelta de tuerca metiendo los dibujos? Que le cuentes a la gente, aunque si estuvisteis hace 10 años probablemente ya os lo sepáis, no como yo. Se nos ha olvidado. Se os ha olvidado, o sea, no soy el único. Pues que cuentes un poco la génesis de todo esto, ¿no? Del libro. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Bueno, tengo que dar gracias, por supuesto, a la familia Antígona por dejarnos su casa, que es nuestra también. A David y a Reyes por permitirme pues volver a trabajar con ellos, que es un gusto. Bueno, es que estoy llena de agradecimientos. Aquí a la amiga que me ha prestado las imágenes, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que es un escritor y un intelectual que admiro muchísimo. Y bueno, yo lo que estaba pensando es que me voy de aquí, o sea, ya tengo ganas de irme y terminar otro libro, porque claro, es la manera de cuando, o una buena fiesta en casa de Elena, o si no, como nos vamos a reunir, ¿no? Tanta gente querida, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias también a todos, a todas los que habéis venido, porque nada, estoy feliz. Y bueno, ¿cómo surgió lo de la reedición? Pues yo creo que fue una propuesta de David, que me dijo, mira, he pasado por la Antígona y me han dicho que tu libro está agotado, porque se hizo una edición muy pequeñita. De vez en cuando salen ejemplares por ahí de la anterior edición, pero vamos, ya en principio está agotada, eso me dijo el editor. Y entonces me lo propuso y claro, yo le dije, pues nada, adelante, por supuesto. Y ya que se iba a publicar, y es verdad lo que tú lo has contado muy bien, que yo este libro siempre lo suelo pensar así, ¿no? El poema como un poco algo que yo pongo a disposición de los lectores, ¿no? Que tengo que organizar para que sea el lector o la lectora quien lo complete. Pero bueno, en el caso de este libro especialmente, ¿no? Esto era muy, muy deliberado. Y entonces, pues, bueno, me apetecía también que fuese un diálogo. Y bueno, con Bea es una persona con la que he compartido muchas cosas, y me acordé que entre los muchos garabatos que tiene, que los llamamos, ella y yo lo llamamos así, pero vamos, es una artista increíble, pues tenía muchos cuadernos, no sé cuántos tendrás, no sé, 20, 30, 40,
40, porque va haciendo, ¿no? estas muñecas, pues mientras... Y otro garabato. Exactamente, mientras se ve un programa de la tele o cualquier cosa, yo que he vivido con ella, pues siempre la he visto ahí. Y tenía... se me quedaba... Yo le había dicho alguna vez, bueno, ¿por qué no haces algo con esto también, en forma de libro? Y de pronto pensé en poner imágenes al libro y qué diálogo podía establecer, qué tipo de imagen se podría combinar. Y precisamente por lo que dices tú, porque estos dibujos también tienen una parte en apariencia muy amable que también pueden remitir a algo que tenga que ver con ilustraciones infantiles, con el cuento, pero también algo en el fondo muy inquietante, vamos a decirlo así. Pues pensé que era la ocasión perfecta para que estableciésemos un diálogo, no buscando eso, una ilustración de los poemas, sino que hubiese un diálogo entre las dos formas, ¿no? de decir y de contar. Dos e incluso tres, porque yo creo que, claro, cuando a Pierre le pregunto esta mañana, digo, dame algún consejo, y me dice, creo que solo hablamos de los títulos, que es una parte como muy importante también de este libro. Entonces yo creo que esa combinación de título maravilloso, por llamarlo de alguna manera, título maravilloso, poema e imágenes, todavía hace que se cree más una posibilidad de combinaciones extraordinaria, ¿no? Porque los dibujos, aparte de a que los hagas en el sofá, ¿a qué obedecen? Bueno, hay gente que medita, hay gente que va a yoga, hay gente que hace de todo. Para mí hacer una línea tras otra es meterme ahí totalmente en un mundo lleno de posibilidades. Y cuando mencionaba cuadernos, y de hecho muy pocas veces he puesto dibujos, he puesto todo tipo de obra, creo que... Bueno, sí, el proyecto de selfie, que era dibujo, los puse. Pero los dibujos, de hecho, los hago como si fueran... Yo los visualizo como algo cinematográfico, pero casi como cinematográfico del cine que era el de antes, ¿no? No digital. Lo sigo manteniendo, aquí no está, o sea, manteniendo con los agujeritos de un lado, y si los muestro, que he hecho alguna cosita así un poco fuera de los circuitos, digamos, pues van todos seguidos tal cual salen del cuaderno. Los hay más grandes, más pequeños. Me acuerdo que hicimos un evento en casa, que tú ya no vivías por ahí, y es todo como si fuera una secuencia. Y ahí, pues no sé, cuando me dijo Sandra esta idea, me preguntó sobre esto, yo encantada. Y de hecho demoré el proyecto porque estaba muy perezosa en ese momento. Tardé como 2 años al final en juntar un poco de algunos dibujos. Entonces estaba haciendo garabatos de árboles flotantes sin raíces y cosas así. Pero vamos, eché un vistazo a algunos cuadernillos, le mandé alguna imagen y muy fácil. Con Sandra hemos hecho muchas cosas. He hecho muchas cosas. Sí, bueno, hubo un diálogo también sobre qué imágenes, ¿no?, se iban a poner y bueno, sobre todo eso, buscando el diálogo, ¿no? No tanto la ilustración. Confesaré otra gracia, y es que estuve a punto de... Compré una pistola en un chino para disparar ventosas, y entonces estuve a punto de reproducir los dibujos, hacer siluetas, que con esto que cuentas de la secuencia hubiera quedado como muy bonito, hacer la secuencia y disparar pero me parecía un poco... ¿A quién le das? Me parecía un poco una violencia innecesaria, y al final decidí que no, que la pistola se quedaba en casa. Pero hace 10 años tuvimos pistola. O sea, ¿sí? De hecho, aparece en la foto una pistola de juguete. Ella con pistola y ella con una pajarita. Ahí va, no me acordaba de eso. Claro, ¿ves? La ventosa no se pegaría en el papel. No, además son ventosas de los chinos que no pegan en ningún lado, o sea, ni entre ellas se pegaban, pero bueno. Bueno, yo tengo una batería y como de preguntas que sí que tienen, o sea, preguntas. No sé si son preguntas, comentarios, que tienen que ver con cosas que aparecen directamente en los poemas, que no sé si son más o menos filosóficas, pero bueno, yo os las voy lanzando a ambas y tal. Una cosa muy platónica, que es la idea, la cosa y lo que no es la cosa. Pero se le parece. ¿Qué nos puedes contar de Platón? P-L-T-O-N. Hombre, porque yo creo, a ver, es algo que aparece en uno de los poemas,
pero que sí que tiene mucho sentido filosófico poético con todo lo que tú nos cuentas, ¿no? En el del desierto no lo sé si tanto, pero sí en la escritura por venir, es decir, de hecho nombras a Joseph Kosuth. Sí, está ahí y Platón sí y Kosuth. Exacto, ¿no? Sí. Y sí que creo que es importante, ¿no? En tu manera de hacer. Ajá. Bueno, yo Son todas así, ¿eh? O sea, sí, madre prepárate. mía, mira que te he dicho, has preparado preguntas que no sean difíciles y la primera No, que me no. lanza... Bueno, pues no sé, por decir algo, lo que se me ocurre es que Platón era un tramposo también, un truán del pensamiento, ¿no? Porque, bueno, es tan paradójico, ¿no? Que por una parte... pretenda expulsar a los poetas de la República, de la ciudad ideal, y por otra parte él no deja de ser un poeta porque siempre está con... cuanto más interesante se pone la cosa, más poeta se pone Platón, ¿no? Entonces empieza a decir cosas fantásticas, ¿no? Como que eso, la alma del filósofo es alada y todas estas... reflexiones que tiene maravillosas sobre la propia escritura, sobre el pensamiento, pero yo creo que es tan fascinante también por precisamente estos trucos, ¿no? Que, por llamarlo de alguna manera, estos trucos de las imágenes, cómo crea esas imágenes, cómo a través de eso te lleva al pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, pues de eso, algo de eso yo quería también en el libro, en el sentido que has comentado tú de barraca de feria, de trucos, de esos trucos que se pueden hacer con el lenguaje, de esa magia del lenguaje, de que tú estás viendo garabatos o líneas pero estás en otro mundo, todas esas trampas también que nos tiende el lenguaje, que no es sino la otra cara del pensamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que un poquito va por ahí la referencia. Kosuth también es un tramposo, pero de menor categoría. Es otro tipo de tramposo, pero bueno, ahí está el diálogo, ¿no? Y que también es una referencia, ¿no? La palabra, la cosa y lo que no es la cosa, pero se le parece que es la imagen, ¿no? Entonces esa cosa Claro, y en ese sentido, también las imágenes de Beatriz entrarían también un poco en ese juego de la trampa, ¿no? En el juego del trilero. Exacto, ¿no? Muestras una cosa que ya desde la portada, ¿no? Esta especie de miriñá que oculta pero no oculta, ¿no? Sí, la careta, la máscara. Exacto. La cabeza dentro de la cabeza. Exacto, estas cabezas con huecos, con espacios vacíos y tal, ¿no? Sí, sí. Segunda pregunta filosófica. El bla 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 del mundo. Símbolos, analogías, signos, Amén. que salen muchísimos, que de algún... yo vengo a presentar una filósofa, cuidado. Madre mía. Signos que yo creo que en algún momento se dice que son aperturas del papel, ¿no? O sea, quiero decir, aparecen imágenes muy potentes que en realidad lo que haces es abrir más aún en ese sentido. Reitero la idea esta del surco. Todos esos simbolismos en realidad lo que están haciendo es abrir a nuestras propias interpretaciones, ¿no? Y convertir eso en esa idea de el bla 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 del mundo, que es bastante ahí bla bla bleante. Sí. Bueno, es muy bonito lo que dices de abrirse el papel, ¿no? Ajá. Porque... Bueno, lo dices tú, ¿eh? Yo me limito a... es lo que... Bueno, lo que recoges de ahí, ¿no? Es la idea de apertura. Bueno, por una parte, claro, tú me haces preguntas para las que yo tampoco tengo respuesta, porque precisamente el libro lo que está es lleno de preguntas, ¿no? De preguntas que son difíciles de contestar. Pero es verdad lo que decíamos, fíjate, esa magia o ese truco, ¿no? De la línea que simplemente... dibujas una línea, digamos la palabra, pero dibujas una línea en cualquier papel y automáticamente ya ves un paisaje, ¿no? O haces una línea con 2 puntos arriba y ya es una cara, ¿no? Entonces, pues es esta magia y nosotros estamos así, claro, bla, bla, bla y mundo, ¿no?
el mundo habla, pero por otra parte, si habla es porque nosotros, o sea, nuestro mundo está hecho de palabras. No sabemos lo que es el mundo, ¿no? La cosa en sí kantiana, ¿no? Que será eso, pero nuestro mundo está atravesado ya por la palabra, vemos a través de la palabra. Y bueno, pues ahí el bla 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 del mundo es el misterio, ¿no? Un misterio muy Exacto, ¿no? propiamente humano, pero es un misterio. Yo creo que el libro está lleno de aperturas, o sea, de misterios que abren a otros misterios. Es como aparecen muchas puertas, ¿no? La idea de llamar a las puertas de lo nunca visto, que hay un momento además que comparas al lector con el enamorado, ¿no? De alguien que abre puertas un poco a lo tonto, a ver qué hay, ¿no? Hay un sentido ahí de la apertura al misterio, ¿no? Incluso en un momento dado también hablas de la estricta geometría de las habitaciones, que luego es curioso porque en los dibujos no hay esa estricta geometría, ni muchísimo menos, ¿no? No son... Nombras a Mondrian también y lo pones a bailar el boogie boogie y más geométrico que Mondrian no hay nadie, ¿no? Y sin embargo en los dibujos no hay nada de esa estricta geometría del mundo de la que a veces se habla, ¿no? Con lo cual se sale todo. Gestualidad y corporeidad. Yo creo que hay un elevado sentido también de la... Y eso sí que es algo para ti, porque los dibujos son especialmente... Yo creo que son especialmente carnales, o sea, sí. Hay carne, estas muñecas son carne, son totalmente viscerales, exacto, son ¿no? Automáticos casi. Ajá. O sea, es una línea tras otra, tras otra, tras otra. No me los planteo, o sea, esta serie de dibujos, digamos, no me los planteo como voy a hacer un no sé qué, no. Es como, yo creo que si tú lo vas viendo es como un diario. Exacto. Es un diario visual. A mí además me impactó cuando de pronto los vi en ese sitio recogido, que de hecho creo que los puse para... Bueno, intervenía María Salgado, hacía con Barral en la habitación y fue en mi cuarto donde puse todos los dibujos y me quedé como, joder. Sí, no son línea tras línea, no es nada filtrado ni nada por el estilo. Pero sí que habría o por lo menos yo quiero ver una cierta correspondencia con esa gestualidad y esa carnalidad de la que en momentos también hablan los textos de Sandra, ¿no? El dedo que escribe, la lengua, el gesto, la mano que se suelta, también dibujas, aunque sea casual, hay una mano ahí súper extraña. Hay una mano y supongo, claro, y está conectado al cerebro, al ojo, a lo que sea, pero en el momento en que me meto con el blog, que muchas veces pues en el metro incluso, los más pequeñitos, porque hay distintos formatos, de A5, que van en el bolso, dibujo con bolígrafo azul, de punta fina, que eso lo sabe muy bien Elena, que cuando ya llegan a un punto empiezan a sangrar y cuando hice un proyecto no sé qué, necesitaba bolis, bueno, aporté miles. Y luego otros de A4 y otros de A3, o sea, dependiendo. Los de A3 son más formato para dibujar en la cama, que para mí es un espacio fantástico de dibujar, para dibujar y para leer, y así, y eso. Y sí que es verdad, vamos, yo creo que hay sí que hay una conexión, o sea, yo entiendo muy bien la línea, la escritura, bueno, ahora tecleamos, ¿no? Negro sobre blanco en general. Cuando se escribe a mano... es oscuro sobre claro, no tiene por qué ser exactamente blanco, pero es que se va haciendo esa grieta a través de la cual puedes meterte en otros mundos. Exacto. Que no necesariamente tiene que ser escritura al margen, es que la propia es como una raja casi, y yo creo que Sandra busca, al igual que yo, esos otros mundos. Claro, volveríamos al surco, al hueco, a los agujeritos, exacto, a las grietas, a espacios diferentes, que no tiene por qué ser o sea, en fin. Puertas. Efectivamente, puertas. Mira, estoy viendo ahí Alice in Wonderland, pues tiene un algo, ¿no? Liberarse de la concatenación de las causas. Yo suspendo este examen, pero hay dos cosas. Está aprobada de partida.
Pues mira, pero fíjate, esto es Nietzsche, fíjate tú por dónde, creo, porque yo también muchas veces en los textos utilizo como citas, pero como las transformo y... De hecho, hablas de que hay mucho robo. Claro, en una entrevista luego... dices, un libro que está lleno de robos, ¿no? Sí, exactamente, claro, sin piedad. Y luego no me acuerdo de dónde lo he robado, pero hombre, los buenos ladrones es lo que hacen. Pero bueno, yo creo que en algún momento, creo que eso tiene que ver con que en algún momento dice, habla Nietzsche que siempre... o sea, es como algo así, como que es una... Caemos en la trampa de que sucede algo, ¿no? Y entonces tú siempre estás tratando de crear una cadena de causas que han llevado a por qué ha sucedido eso, ¿no? Uh-huh. Entonces el crítico de la causalidad, como también heredero de Hume, pues hace una crítica de esa idea de que todo tenga que tener una causa, ¿no? Claro. Entonces yo leyendo, que no sé a qué se refería él, pero yo pensaba, digo, pues mira, esto es como en la vida, ¿no? Que te pasa una cosa y dices, claro, esto es porque yo de pequeña y tal, y entonces a decir, bueno, a lo mejor hay que liberarse de esa idea, ¿no? De que todo tiene que tener una causa, lo que es y ya está, ¿no? Entonces claro, ya también ahí estás como en un terreno más mágico, ¿no? Sí, porque si ya exacto. tienes una causa, entonces ya todo tiene una explicación, pero a lo mejor no, ¿no? El poema concreto, está en la página 18, que casualmente es mi número favorito, no sé muy bien por qué. Y lo leo, ¿no? El título es Siempre un paso más allá de las alturas, libres al fin de la concatenación de las causas del pasado, dispuestas para esquivar el misterio, ¿no? O sea, Sí. sí, encadenar causas está. Y el texto dice, pero no siempre se acierta. A veces se puede ver el recorrido exacto, la elevación y el descenso marcados con nitidez en el aire y, sin embargo, caer al agua. Porque perdiste la concentración, porque después de todo, de esto se ocuparán de informarnos cuando lleguemos empapados a la orilla, no había puente. El hecho de que no haya puente es lo que crea el misterio absoluto, que es una de las esencias del libro. Es un libro también, yo creo que obviamente hay un encuentro entre el libro que pudo ser hace 10 años, el que es ahora, entre los títulos, los textos, los dibujos, y hay un momento en el que también hablas de que en cualquier momento los encuentros pueden volver a producirse. Te da la sensación de que hay posibilidades de una reiteración de esta maravilla, de estos huecos, de este misterio, ¿no? Como de cara a futuro, ¿cómo funcionaría esto, ¿no? O sea, ¿qué encuentros pueden volver a repetirse en tus textos, ensayos, estudios, etcétera? Pues bueno, mira, eso me hace pensar en una cosa, porque este libro que se publicó hace 10 años viene bastante de atrás, y algunas ideas pues recuerdo que estaban de cuando vivía en Berlín, que viví 4 años, y ahí concretamente recuerdo que salía a pasear por las mañanas y bueno, entre otras cosas porque allí se hacía de noche tan pronto, a las 4 de la tarde ya era de noche, entonces yo decía, bueno, me doy el paseo por la mañana y ya he tomado algo de luz. Entonces salí a pasear y había un sitio donde a veces, pues nada, era un puente, y entonces pasaba el tren por el puente, los coches por debajo y los aviones a veces por encima, ¿no? Y entonces pensaba como en esas conexiones que se producían. Claro, la gente que iba en estos transportes no lo sabía, pero había un momento en que se producían las conexiones y luego se desvanecían. Y bueno, pues la verdad que, claro, los libros producen muchas conexiones inesperadas, algunas de las que no sabes nada, ¿no? Porque la gente pues lo puede leer y le puede llevar a otras partes también. Así que, bueno, el libro ya tiene su vida, ya... no es mío, no es nuestro, y ya está en manos de los lectores, así que seguro que muchas conexiones mágicas tienen que surgir. Creo que solo me quedan 2 preguntas filosóficas. Mezclo 2 cosas: los espejismos del texto y librarse de la cárcel del texto. Si el texto es un espejismo, ¿nos liberamos de un espejismo o nos liberamos de una cárcel real? ¿El lenguaje es cárcel real? ¿Es espejismo? ¿Es una visión vaga?
Pues mira, de verdad, es que yo no le vuelvo a pedir a alguien tan listo que me haga la presentación del libro. Insisto la de en que todo lo problemas que dice te ella, crea, ¿eh? O sea, yo me limitaba a transcribir ahí cosas Pues mira, que eso aparecen. me parece un problema precioso y que yo no encuentro solución. Es decir, el lenguaje es cárcel en el sentido de que no nos permite acceder a ese mundo que está detrás del lenguaje y que como lo vemos mediante el lenguaje no podemos acceder. ¿O es lo que a los humanos les permite, porque tenemos esa capacidad, nos permite esa capacidad de abstracción, de no solo estar aquí, sino de pensar, por ejemplo, en el universo, que es otra cosa que la hormiga, el perro, todo esto no pueden? Pues yo no lo sé. Me parece una pregunta de primerísimo nivel. Si Claro. alguien tiene, a ver si luego a alguien se le ocurre. Claro, pero en realidad la culpa de eso la tienes tú, porque precisamente, o sea, la tienes tú. La tienes tú en este libro, desde el momento en el que planteas ese libro como, venga, yo os voy a echar ahí, como os voy a incitar, os voy a lanzar preguntas, herramientas, es decir, es lógico que la gente tan lista como yo nos hagamos estas preguntas y te las traslademos a ti, ¿no? O sea, Bueno, y en los dibujos pasa mira, igual, ¿no? Fíjate que tú comentando esto, Sandra hablando del coche, el tren en el puente y el avión, me pasó por la cabeza no me acuerdo el nombre del autor, que se llama Planilandia, un librito pequeñito que habla, yo creo que es el mejor libro para entender la geometría. Entonces el punto no es consciente de que existe la línea no es consciente de que existe las 3 dimensiones, y las 3 dimensiones no somos conscientes que existiera otra cosa y lo que sea, y no es porque sea, yo te lo planteé de esa manera, un poco para encima el punto, pues si ve la línea, pues es que no la ve. Y la línea, depende por cómo la mires, ves de un punto a otro que seguirá la línea, pero si la ves de frente también es un punto. La tercera dimensión se crea cuando tú asciendes y se crea un plano, el plano se mueve y crea 3 dimensiones. Yo creo que eso es lo que hace Sandra. Sí, claro. Vamos, no sé. Crea poemas que son puntos, que si los unes con otros poemas tal vez sea una línea, y el libro igual es una construcción un poco más... Y luego recurre de mucho 3 dimensiones. a gallinacias, a patos, Sí, a exacto, fluidos, sí. a lenguas. Es Pero yo creo que esa sería la parte también, está un poco... lo que yo hablaba al principio del libro engañoso, ¿no? Ay, patitos, y el mismo título, el pajarito, ¿no? Ay, que un libro de pajaritos. Sí. pero se lo O carga. sea, exacto, ¿no? O sea, los que somos pajareros, aquí hay pajareros también expertos, atrae mucho esa idea, y eso que aquí al pajarito no le roza el tiro, o esperemos que no le roce, ¿no? Pero esa apariencia de, ay, los pájaros qué majos, pues los pájaros qué majos. Ya se está viendo aquí que los pájaros generan unas lecturas que no son las evidentes, ¿no? Las obvias. También se dice menuda pájara. Exacto, también. O qué pájaro. Eso nos va bien a las dos. Exacto. Y la última, filosófica, que bueno, un poco, cuando he hablado de los signos y que abren tal, hay una idea que me gusta mucho, que es la página como escenario. La idea de la página como escenario. Y hay un momento, a ver si lo encuentro, que no me acuerdo dónde está, que el poema son unas manos haciendo la sombra de un pájaro. O sea, ya aquí ya ni siquiera hay texto. Es que, por cierto, ¿esto tiene algo que ver con Broadhurst o no? No, pero ¿O es podría. casualidad que sea el águila? Porque él tiene cosas sí. de sombras y tal. Sí, sí. O sea, el poema ya queda reducido a la mera mención de una sombra hecha con las manos. O sea, volveríamos a la carnalidad, a la gestualidad. Es decir, ya llega un momento en que ni siquiera hacen falta las palabras, ¿no? En este escenario, que yo no sabía si esto era tuyo o dependía de ti. Es una imagen introducida por Sandra, vale. igual que el círculo. El círculo de Que Nerval. eso es. Vale, pensaba, digo, no sé quién es la culpable de esto, pero en realidad ya habla, eso vuelve a esa gestualidad, a esa idea del espacio como escenario, en el que ya ni siquiera hacen falta la palabra, ¿no? O sea, en el que con un gesto de manos ya está todo contado, ¿no? O sea, águila, o sea lo que fuera, ¿no? ¿Entiendes tú la idea esta de, o sea, contemplas esa idea de, para ti, tus libros, aunque tengan lomo y paginación, ¿entiendes esta idea de página como escenario?
Claro, bueno, por una parte preguntas lo de la imagen que tiene una respuesta y, bueno, también para mí no lo tenía, este es una variación sobre la anterior edición, porque en la anterior edición ese espacio estaba en blanco, entonces el título llama a que el lector haga sombras chinescas con las manos sobre el papel en blanco, ¿no? Con la idea, de nuevo, de dar al lector herramientas, y yo no sé lo que va a aparecer ahí, pero está llamado a que, bueno, tú con una lámpara puedes hacer, ¿no? En la sombra, o sea, en la página pueden aparecer sombras. Pero luego me encontré con esa imagen tan bonita de un grabado antiguo en internet y me pareció perfecta porque además estaba el pájaro y es la sombra que se deshace. Entonces estuve ahí pensando, ¿la pongo o no la pongo? Porque claro, al ponerla también cierras de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues fue una duda, pero también está bien que, cierras, que haya también, una... pero también abres, ¿no? Vuelves a hacer una apertura. Pero también abres, entonces, claro, ahí está... Entonces sí, la página... también es escenario y espejo, ¿no? Porque siempre que lees, pues es evidente, ¿no? Que el lector... es que es magia, ¿no? Esa relación con el texto en la que, por supuesto, tú estás proyectando y si tienes, no sé si imágenes, que es lo que aparece cuando lees, pero lo que aparece en tu mente son los pensamientos del propio lector, eso no es, no lo ha puesto el escritor, ¿no? Y también antes hablabas de esa relación de deseo que también aparece en los textos, porque de alguna manera tú imaginas al otro, ¿no? Imaginas al escritor, imaginas lo que ha puesto, ¿no? Y ese encuentro en el que no te encuentras, porque el escritor no está ahí, el lector no está ahí, pues también es muy interesante, ¿no? Entonces, un poco creo que por ahí. Y de nuevo Platón, ¿no? Las imágenes, sombras. Claro, escenario, sombras. Epílogo. Vamos a por él. Algo que he anotado como epílogo, y esto sí que es una frase tuya, sin más, no la lanzo como pregunta, sino que ahí queda, y es: la voz del pájaro le revelaría al oído el gran misterio. Y no puedo evitar cerrar con una cita de Hanke, porque si no, no sería yo, que tiene que ver con la idea de la duración, que bien conoces, que para eso has traducido el poema de la duración, entre otras cosas, y es esa idea de que la duración no está en lo imperecedero, sino en lo temporal y en lo maleable. Y yo creo que la voz de este pájaro, al que disparamos con alegría y con amistad, yo creo que la voz de este pájaro es temporal, es maleable, es fluida, es una sombra, y probablemente sea esa voz la que a todos los que estamos aquí y a los que lean el libro, al oído nos grita ese gran misterio que tú has construido. Qué bonito. Pues como no es una pregunta, yo no voy a contestar. Y entonces ahora demos paso a los amables lectores y que te pregunten ellos cosas igual de complicadas. Hemos dejado ahí. Hay que preguntar. O sea, Yo voy a leer un poema, me voy a animar, que no salía mira, casi nada. Antes hay una... No sobre este libro, pero mira el expositor, otros anteriores. He visto que en uno, como lema, utilizas la conocida frase de Heidegger de lenguaje es la casa del ser. Vale. Yo eso lo he utilizado. Yo te voy a decir cómo lo he utilizado y tú me dices qué te parece, y sí, porque tú eres filósofo y yo no. Claro, Heidegger dice el lenguaje es la casa del ser y tiene toda la razón del mundo. Porque Martín jamás escribió ni pronunció la palabra Auschwitz. O sea, que tiene razón. El lenguaje es la casa del ser. Él era una persona que tuvo que olvidar, rechazar, no confrontar con el hecho de Auschwitz. Y no escribió esa palabra. Y lo consulté con una profesora aquí, que es una acreditada traductora de Heidegger, que conocerás, como ahora no me acuerdo cómo se llama, y me dijo que nunca había escrito la palabra. Por tanto, tenía razón, el lenguaje es la casa del ser, refleja lo que era Heidegger desde mi punto de vista, que evidentemente te lo puedes imaginar. Te lo digo como filósofo, y si crees tú que esto es una butad, pues no es una butad. Porque también habéis hablado del lenguaje y del ser ahora en la presentación del libro, en algún momento me ha parecido. Sí, claro, pero fíjate que lo que decías es
de este libro, ¿no? De Marcha por el desierto, yo creo que la poesía y la literatura en general es el lugar donde hacer preguntas y afortunadamente no hay que contestarlas de modo racional hasta llegar al final. Entonces, debajo, no sé si te fijaste, pero ese libro tiene 2 citas. Esa cita y debajo esa cita de la Biblia, ¿no? de la Torre de Babel, donde dice bajemos y confundamos su lenguaje para que no entienda cada cual el de su prójimo, ¿no? Que es esa idea de que, bueno, por una parte el lenguaje es la casa de ser, pero por otra está lleno de confusión, ¿no? O sea, habitamos en el lenguaje, pero no es un lenguaje transparente que nos dé el mundo, sino es un lenguaje muy complejo en el que a veces no nos entendemos ni nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí está. Claro que en el lenguaje nos jugamos mucho. Claro, a mí todo esto me recuerda también a Krauss, que también ha escrito, muy preocupado por el lenguaje, y a Víctor Klemperer, ¿no? La lengua tertimperi, que es una radiografía del lenguaje en la época de los años 30, y como, o sea, que visto después, con una gran lucidez, ya apuntaba todo lo que estaba pasando. Y estamos en las mismas, ahora mismo. Claro, o sea, es del Kemper y... Sí. Y que estamos igual. Sí. Alguien, vamos, tristemente, pero también estamos en el mundo del confuso lenguaje. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, Beatriz iba a lanzar a leer un poema, pues venga. Bueno, yo voy a intentarlo, ya que no creo que ha salido solamente un extracito. Sí. Y aquí lo que voy a hacer, bueno, es decir que tengo favoritos es complicado, pero voy a apelar a... no sé en qué página está, la verdad. Creo que lo he puesto aquí antes. Sí. A lo que comentaba antes David de la cotidianidad y lo extraordinario, y luego los juegos de magia y todo esto, pues aquí voy a leer un poema muy cotidiano. Y lo voy a leer como lo lee Sandra, que dice título. Que tengo que aprenderlo, que lo ha escuchado leer. Título. En mayúsculas y con letra negrita. Aquel verano rezamos sin saberlo a Santa Gema Galgani, patrona de los vendedores de huevos y diamantes, de los más altos ideales y de los blancos frutos surgidos de los más negros orificios de la animalidad. Poema. Minúscula y no negrita. ¿Que la portera guarda una gallina en el sótano? Sí, es cierto. Así de plumífera y sucia es la verdad, así de oscura. ¿Y no da huevos? No, no da huevos porque donde no hay luz, ni siquiera luz artificial, no hay vida. Ya está. Tú conociste a la portera. Y la gallina. Por eso es cotidianidad. Esto es un hecho verídico, pero luego está llevado a otra cosa. Sí, vivía en el sótano. Yo tenía en la calle Embajadores, vivía en aquella casita y increíble porque Madrid es un pueblo cuando en el centro, ¿no? Y la mujer tenía una gallina en el sótano que no daba huevos. No, y era un personaje, claro, porque no había luz. En fin, pues habrá que irse encantada la lectura, vamos a un bar. Gracias.